Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, hoy jueves 15 de julio del año 2021. Y hoy conversamos con el doctor Deschamps, quien es otorrinolaringólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, el trastorno del equilibrio a propósito del COVID. Usted dice que hay un aumento y ahí nos quedamos. ¿Pudiera usted ampliarnos el problema que el COVID está generando en el equilibrio de quienes hemos padecido, de quienes han padecido, de los que padeceremos COVID? ¿Cómo es eso? Bien, lo primero que tenemos que retraer y recordar que para el equilibrio intervienen muchos órganos. O sea, no existe un diagnóstico que encaje para todo el mundo. Usted que tiene un trastorno del equilibrio, usted debe asistir. Lo ideal es que antes de que la persona que usted vaya a ver, sea neurólogo, oftalmólogo, otorrino, sea su médico. Sea su médico de cabecera. Médico, sí, sea médico. Su médico. Porque probablemente el cuadro que usted tenga no sea de la especialidad, sino que sea producto de un tema general. Exactamente. Entonces, lo primero que cuando lo vayan a ver, dice mucha gente que las cosas se deben de ver, depende de los ojos que el que mira, y la belleza está en los ojos del que mira. Sí. Usualmente cuando uno es especialista, uno trata de nublarse un ojo y ver más allá, más de su especialidad que de otra cosa. Te sesga y te concentra en lo tuyo. Pero el internista, el médico general, pues es más... busca más en términos generales. No, pero puede ser el otorrino, puede ser el neurólogo. Sí. El problema es que cuando usted vaya la primera vez, yo usualmente me quito el disfraz, el traje de otorrino, digo yo, ok, vamos a ser médicos. Exacto, primero. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver cuáles de los componentes están funcionando mal. Y si hay problemas de otorrino, yo me pongo el traje de otorrino, me pongo el uniforme y vamos a tratar eso. Y si no, se queda con el de médico general, el de médico. Y remito al paciente. Exacto. Donde realmente se le va a resolver su problema. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y el paciente tiene que entender, es que cuando tiene un trastorno del equilibrio, hay que verlo de manera conjunta y general. Exacto. Sí, que es como se hace la medicina. Y después que se identifica, usted tiene que entender otra cosa importante. ¿Qué es lo segundo? Que en la vida se puede ser tuerto y cojo a la vez. Se puede ser cojo y manco, ¿verdad? Y tuerto a la Exactamente. vez. Entonces, se pueden tener dos situaciones. Se pueden tener dos situaciones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Sí. Paciente joven que siempre ha tenido migraña. Siempre ha tenido migraña. Toda la pre-COVID, sí. Antes de que el COVID existiera, tenía migraña. Le da COVID, debuta producto del COVID. Estoy diciendo hipotético. Un caso hipotético. Sí. Hace una insuficiencia pancreática, debuta con una diabetes, sí, y una neuropatía, una inflamación de los nervios por COVID. Entonces, ese paciente tiene una razón para estar mareado antes de enfermarse, sí, una razón durante la enfermedad y una razón después de la enfermedad. Porque él era migrañoso. Era migrañoso. Entonces, tenemos que entender de que cada paciente... No existe la formulita de estoy mareado, bébete esta pastilla. No Exacto. Voy a decir nombres porque todo el mundo sabe cuál es la pastilla que le dan a la gente cuando se marea. Sí. Entonces, no existe esa fórmula. Y con esa fórmula muchas veces lo que hacemos es que empeoramos la condición del paciente porque no investigamos la causa. Y muchas veces cuando llegamos a identificar la causa, hemos recorrido un largo trayecto. Y eso es una mala práctica. Es un mal accionar que debemos nosotros ir corrigiendo. Entonces vamos a hacer el ejercicio de pensar que toda persona que tiene trastornos del equilibrio, primero debe de identificarse qué condiciones trajo antes de contraer COVID. Ahora bien, eso ya es un tema particular de cada quien. Y lo que yo entiendo que los radioescuchas nos están esperando es qué cosas afecta el COVID con las cuestiones del equilibrio. Y lo primero que hemos visto son las neuropatías, las inflamaciones de los nervios
resultado de un estado inflamatorio, porque sabemos que el COVID trae una cascada inflamatoria. No vamos a entrar en muchos detalles médicos ahora. Y toda esa denervación trae como consecuencia una disminución, no solamente de la información que debe llegar al cerebro, sino de la información que debe salir a los músculos y a los órganos efectores. Dicho de una manera muy simple, al estilo recetario, esta enfermedad ha quedado evidenciada que el COVID produce una golpiza. Le ha dado patadas, trompadas a unas arterias que son muy pequeñitas, muy pequeñitas, que son las que alimentan a los nervios, ¿verdad? Y esas arteritas dañadas, inflamadas, cuando a una gente le dan un trompón, se le hincha el ojo, pues eso mismo produce esta enfermedad en todo el cuerpo, en todo nuestro sistema. Y aunque sea un poco difícil de entender, pero eso es lo que ocurre en la diabetes, como productor de enfermedad de esos calambres, esa sensación de quemazón. Eso mismo ocurre en el COVID, con el proceso inflamatorio. Entonces, eso es importante que la gente lo entienda, que lo entienda así, de manera descarnada, desmenuzada. Entonces, haciendo punto final a ese y entrando en otro punto, también hemos visto mucha alteración de la musculatura del cuello, del tronco, por tensión. O sea, aumento de tensión de la musculatura cervical extrema. Entonces los pacientes sienten un inmenso dolor en la nuca. Cuando mueven la cabeza hacia adelante o hacia atrás, sienten esa pulsión con ese trastorno del equilibrio y esa sensación de mareo, y bastante desagradable. Entonces, eso tiene que ver no solamente con el problema físico de un músculo que está, en buen dominicano, hablo ahora en dominicano, resentido. Está resentido. Resentido por la cascada inflamatoria, por el problema de inflamación, sino también por la misma tensión que se refleja. Porque, oye, todo el que está pasando por esta situación, no es fácil tener COVID, estar preocupado, las deudas, la producción, en la rutina. El hecho de que no puedes salir como salías antes a hacer tus actividades como ser gregario que es el ser humano. O sea, todo esto produce enfermedad en términos general, ¿no? Entonces, esto nos ha cambiado la vida definitivamente. Determinadamente la manera de trabajar de nosotros ha cambiado definitivamente. En el caso del otorrino, que está tan de cerca con la puerta de entrada del COVID y con lo que nosotros vivimos como conducto, que es la respiración, ¿cómo ustedes se han hecho ahora en esta nueva etapa para hacer esa inspección de la boca? Que es tan fundamental, esa laringoscopía. ¿Cómo ha cambiado las cosas, doctor? Convertirse en un batiotorrino. ¿En un en un batiotorrino. ¿Cómo que es un batiotorrino? Tú sabes que Batman Batman haciendo sí. No tiene superpoderes en sí, tiene supercuarto y tiene todas las herramientas que se puedan tener. Mira, yo nunca lo había visto de esa manera. Batman realmente lo que tiene muchos aditamentos. Entonces tiene muchos aditamentos. Entonces nosotros los otorrinos nos hemos tenido que convertir en batiotorrino. Batiotorrino. Hay que usar capa. No, de todo lo que se puede. Yo tengo de todo. Trajes espaciales. Yo tengo de todo lo que se puede usar. Yo tengo en mi consultorio. Sí. Purificadores de aire. Purificadores de aire. Esterilizadores iónicos. Sí. Esterilización a gas continua. Eso es solamente para el medio ambiente. Ninguna de esas nosotros. Entonces, la mascarilla que yo uso son mascarillas certificadas por, digamos, un sistema de certificación más estricto que el KN. Exacto. O sea, protegernos con eso, las pantallas de acrílico. O sea, esa careta. Esa careta que se utiliza normalmente para trabajos. En algunas ocasiones, por ejemplo, nosotros también nos hemos visto en la necesidad de, en algunas ocasiones, utilizar lámparas de luz con sensores de movimiento. O sea, que yo no tenga que tocar un botón para encenderla,
Yo paso la mano, se enciende, paso la mano, se apaga. Para evitar contactos, ¿no? Para evitar contacto. Aún así, es bueno que el paciente sepa, el otorrino nunca sacrificará el contacto debido y la responsabilidad que tiene con el paciente. Y ya saben que los pacientes que nos han visto en tiempos de pandemia no han sentido esa distancia. Claro, nosotros tomamos todas las medidas, tú sabes, claro, pero no hay problema. Se quitan su mascarilla, nosotros le chequeamos su boca, le hacemos su laringoscopía. Eso sí, como Batman, porque tenemos todo un respaldo ambiental. Claro. COVID que entre por esa puerta, COVID que se muere. Claro. Porque entonces, yo soy un señor mayor que bebe patilla. Bebe patilla. Entonces yo tengo también que cuidarme. No solamente por mi salud, por la salud de mi paciente. Ya, tú no llegas a 50 años. Déjate, guiándote de viejo. Tú no llegas a 50 años. No me estés mirando. Pero es como uno se siente. Bueno. El calendario dice que yo no llego a 50. El corazón mío es de 15. Pero el cuerpo mío es de 70. Óyeme, qué interesante. Hoy conversamos con el doctor José Deschamps. Es muy agradable porque este hombre que tiene una fluidez al hablar, profesor de la universidad, ha estado en varias universidades, pero la universidad que le vio nacer, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, durante más de 20 años, en la enseñanza de anatomía de cabeza y cuello, otorrinolaringología, es especialista que labora en varios centros, en el centro de otorrinolaringología y especialidades. También vamos a dar los teléfonos en breve para que la gente pues sepa dónde hacer contacto con este interesante profesional. Deschamps, yo creo que es importantísimo que la gente pues también tenga alguna idea, porque el programa del día de hoy es un programa de hablemos de otorrino en términos general. Entonces, a ver, sin COVID, ¿cuál es la primera? Recuérdate que se nos quedó pendiente mencionar los órganos principales, o recordárselo a la gente, que trata el otorrinolaringólogo. Entonces, esa sería la pregunta en este momento. ¿Cuáles son los principales? Oídos. Oído. Nariz. Garganta. Y cuello. O sea, el cuello, la nariz, la garganta, el oído son territorio del otorrinolaringólogo. ¿Cuál es la primera, sin COVID, en tiempos normales, cuáles son las primeras causas de visita al otorrino en términos de frecuencia? Bueno, ahí tengo que hacer una especificación, sí, porque sin COVID, sí, eso va a depender de la estación del año que tengas. Entonces influye. Y de la cantidad de piscina que haya. Y también de la edad de la gente. Bueno, vamos a poner. Sí. Podemos decir que en la primera mitad del año, los problemas básicamente son de oído. Infecciones de piel, más en el verano, o infecciones de oído. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué la primera mitad del año la gente se enferma principalmente del oído? ¿Por qué? Tenemos una primavera, sí, que trae un cambio brusco de temperatura, no solamente un despertar de las flores, sino también un cambio en el clima que afecta a algunos aparatos respiratorios sensibles de algunos pacientes. Entonces esos pacientes tienen gripe, infecciones de oído, moco que se acumula en los oídos de los bebitos. Entonces en primavera las infecciones de oído, de la parte respiratoria del oído, son un motivo de consulta frecuente. Luego pasamos a un verano caluroso, donde los niños quieren ir a piscina. Claro. Y que usted sabe que hay que darle electrochoc para sacarlo de una piscina. A los muchachos que usted le mete en una piscina no es verdad que lo saque. Entonces, en esa segunda etapa del año, tenemos los trastornos de las infecciones de piel de oído, consecuencia de exposición a aguas contaminadas. Entonces, fíjense cómo en la primera mitad del año tenemos infecciones respiratorias del oído. En el segundo trimestre tenemos infecciones de la piel del oído, ya la porción más externa. Luego venimos en el último mes, en la última porción del año, en donde las alergias y los trastornos de nariz y de garganta son los más frecuentes. Eso a final del año, cuando entra el invierno. El escenario varía porque estamos hablando de sin COVID, exacto, en condiciones normales. Exacto.
sin polvo del Sahara, sin ciclones. Sin ciclones. Sin todo esto y sin duquesa. Exacto. El año pasado... Porque va a variar mucho de todo lo que existe en el medio ambiente, dependiendo si hay polución, si hay polvo del Sahara, si hay romo adulterado. Todo eso va a producir una modificación, evidentemente, de la epidemiología de estas enfermedades. El otorrino es como el ser humano, dinámica y holística. Dinámica y holística. Uno se enferma dependiendo de lo que uno se expone. En términos de los niños, ya básicamente nos concentramos a ello, ¿no? Eso es como lo más frecuente. Pero además de esto que hemos visto, los niños, ¿por qué razón visitan, o sea, además de lo ya citado, al otorrino? ¿Y de qué nosotros debemos tener cuidado con los niños? Ok. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos al nacer? Respirar. Respirar es lo primero. Si usted no respira, la cosa está mal. Y después, ¿qué es lo que forza? Lo que hace, está hablando en buen dominicano, ¿verdad? Para que se me entienda, no es un error ortográfico o vocal, ¿sabes? Es para que se entienda. ¿Cuál es la segunda prioridad cuando nacemos? Alimentarnos. Chupar. Por eso somos prolactancia materna. Claro. Entonces, eso va a seguir en los primeros 1000 días, que son la ventana de los 1000 días, y los pediatras que nos escuchan saben de qué estamos hablando, es el periodo en el cual el niño va a generar una respuesta de defensa, una respuesta inmunológica, y es importante que esos 1000 días sean lo más saludables posible. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas prioritarias en un niño? Respirar y comer. Aparte de respirar y comer, existe una necesidad social, una necesidad educativa, y es oír. O sea, ¿qué el padre debe de prestar atención a sus hijos? Mi niño respira bien, no ronca, no se congestiona. Eso es lo primero. Respira bien, ok. Come bien, hace paradas cuando toma el biberón, no quiere comer sólidos y prefiere comer líquidos. Se atraganta con facilidad. El muchachito tose demasiado cuando está chupando. De eso también incluye la mala maña, de que prefiero galletas de chocolate y no brócoli. Exacto. Pero está bien. Vamos en eso. Entonces, respiración, comida y audición. ¿Cómo sabemos lo de la audición? Si él escucha la televisión o, que estoy totalmente en contra de eso, pero es nuestra realidad, o la tablet o el celular muy alto. O cuando ya en un tiempo prudente, estamos hablando de alrededor de los 2 años, no tiene un lenguaje adecuado. Entonces, esos son los motivos por los cuales un padre debe llevar de manera urgente a su bebé a la consulta por trastornos respiratorios, por trastornos de la alimentación y por sospecha de trastornos auditivos. Doctor José de Champs, en una época donde los niños van muy temprano a la escuela. Lo sueltan muy temprano. Sí, lo sueltan. ¿Cómo ha salido este muchacho rápido? Lo sueltan muy temprano porque los padres tienen que producir. Entonces estamos en pre-kinder, pre-kinder, pre-maternal, super no, cuando el muchacho llega a primero, ya han pasado ya 14 años. Oye, cuando el muchacho llega a primero, ya tiene años de estudio para ser otorrino. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Nosotros tenemos la situación de que, pues, se hacen con mucha frecuencia visitas al oftalmólogo, ¿verdad? El pediatra puede hacer una evaluación en términos general, pero usted es, digamos, de opinión que el ser humano en la primera etapa de la vida, ¿a qué edad debe recibir una evaluación por otorrino? El ser humano puede recibir su primera evaluación de otorrino tan pronto como las primeras 24 horas. ¿Cómo así, doctor? Sí. Me explico. Si hay un bebé que ha tenido dentro de su historia particular del parto, exacto, alguna situación que pudiera sospecharse, un trastorno del nervio del oído,
Sí. Entonces debe hacerse un estudio que se llama emisiones otoacústicas para saber si el niño oye bien. ¿Y se puede hacer en un bebecito? Se puede hacer en un bebecito. Se puede hacer en un bebecito. Esto no es nada nuevo. También sucede en los niñitos que han estado sometidos a incubadores, esas cosas. Los oftalmólogos hacen exámenes de la retina. Así es. A muy temprana edad. Sí. O sea, estamos hablando de antes de que se cumpla la primera semana, el primer mes. O sea, con horas de haber nacido, prácticamente. Es posible. Exacto. O sea, estamos hablando de que si hay algún trastorno o hay alguna situación, es posible que el niño pueda ser evaluado por un otorrinolaringólogo. Y eso es muy importante porque para muchos de nosotros parecería como descabellado el hecho de que si usted tiene una sospecha, si usted ve que algo no anda bien con su bebé, llevarlo donde un médico como otorrino, entonces está indicado. Doctor, con relación a las malformaciones congénitas, los trastornos con los que nacemos, los defectos de nacimiento, los defectos que se expresan en el nacimiento, ¿cuáles son los más frecuentes? En el caso de su especialidad, naturalmente. Bueno, gracias a Dios, porque soy creyente, tú sabes. Somos. Digo, porque muchas personas que nos están oyendo tal vez no están en acuerdo con nosotros. Así es. La mayoría son estructurales. Son estructurales. O sea, ¿qué significa? Que no, un pedacito de cartílago de más en la oreja, un hoyito la aquí. orejita, y le dicen, entonces son causa de bullying. Le dicen, mira orejita, porque tienen una excrescencia alrededor de la oreja. Gracias a Dios, vuelvo y repito, las malformaciones que vemos en el día a día no son graves. Ahora sí existen algunas malformaciones graves, dentro de las cuales existen el cierre del orificio trasero de la nariz. Nosotros los médicos le llamamos a ese orificio trasero coana. Las coanas. Que es el orificio que comunica la parte de atrás de la nariz con ya la misma garganta. Exacto. Entonces ahí... Delante tenemos los dos hoyitos y detrás entonces están las coanas. Coanas, que parece una palabra taína. Sí. Las coanas. Suena como batracio. Entonces... Podemos tener entonces ese tipo de malformación. También podemos tener malformaciones que son preocupantes. Sí. Y preocupan mucho a los padres, pero que realmente la mayoría tienen muy buen pronóstico, como por ejemplo es la inmadurez de los cartílagos de la laringe. O sea, lo que la gente le llama en algunas ocasiones, en algunas regiones, galillo, donde están las cuerdas vocales. Donde están las cuerdas vocales. Entonces, que el niño tenga dificultad para llorar, para alimentarse, tenga un tipo de llanto un poco agudo, un poco ruidoso, que preocupa a los padres. Realmente malformaciones podemos tener muchas. Exacto. Y ya muchas de ellas que se van al área básicamente de maxilofacial. Y que son tienen expresión en todo el cuerpo, incluyendo la cabeza y el cuello. Así que hay síndromes que comprometen el cuerpo completo. Bueno, vámonos a una pausa porque en este momento tenemos comprometido el tiempo de unos consejos comerciales. El recetario. Continuamos en este recetario. Hoy jueves hablamos con el doctor José de Chance y hay una serie de inquietudes, doctor, sobre todo con el tema ese de los ronquidos y el comentario de que las mujeres roncan más que los hombres, pero que las mujeres... por lo menos digamos que existen estudios dominicanos que avalan eso. Yo no tengo ese problema, yo duermo en silencio. Sí. Yo realmente, pero entiendo que hay hombres en este país que están sufriendo nocturnamente. Yo creo que con usted, mire, tenga cuidado, doctor, porque usted sabe que usted es casado. Tenga cuidado. Usted, felizmente. Y no queremos que la doctora vaya a presentarle una querella a usted. Pues yo estoy diciendo nada, que soy feliz. Soy feliz despierto y feliz durmiendo. Exactamente. Señores, vámonos con el pueblo. Con el doctor de Chan nosotros podemos hablar mucho. Que me ha tratado suave en este programa. ¿Verdad que sí? Poco buscapié, tú me has tirado. Lo que pasa es que no quiero que te me espantes, porque a ti no te gusta casi venir a la radio. A pesar de que tienes tanto que decir, sé que lo has hecho como una excepción. Vamos a ponernos en contacto con la gente a través del 809-682-9850, que es la línea local, la línea
a nivel de la República Dominicana, lo mismo que a través de la línea internacional 833-380-0062. Vamos a estar recibiendo llamadas, el doctor José de Chance, todo lo que la gente pues le interese de otorrinolaringología. Usted, antes de nosotros empezar a tomar las llamadas, doctor, usted estaba conversando, decía que había un problema, se generaba con mucha frecuencia, en el caso de los niños, como malformaciones, con un problema de maduración de la laringe. Esta condición, ¿qué tratamiento, qué opciones se le ofrece a ese producto que acaba de nacer, ¿verdad?, y que tiene ese tipo de trastornos? ¿Qué ustedes hacen? Normalmente ese trastorno se llama laringomalacia y en algunas ocasiones muy puntuales se opera. Pero la mayoría de los bebés, con paciencia, cuidados y cariño, y la orientación de un otorrinolaringólogo de cabecera, los cartílagos maduran y no es necesario hacer más nada. O sea que el proceso natural es a que ese órgano madure y que funcione de manera... O sea, que se autolimita. Eso de manera, digamos que... Claro que hay casos y hay casos. Hay casos y hay casos. Así es. Doctor, el piso es plano, pero hay niveles. El piso es plano, pero hay niveles. Oh, ¿verdad? Doctor, aquí tengo una pregunta que nos hacen a través de redes sociales y es con relación a la sinusitis. Okay. Todas las sinusitis se operan, nos preguntan. ¿Qué es la sinusitis? Vamos a primero, para que la gente tenga una idea, y si todas se operan. Esa es una pregunta. No todas las sinusitis se operan. Ok. Lo primero que tiene que entender una persona con sinusitis es que la sinusitis es la consecuencia de un estado anterior. ¿Cómo así? Me explico. Bien. Usted es bachiller y luego se inscribe en la universidad y es estudiante universitario. Así es. Para usted ser estudiante universitario tiene que tener un título de bachiller. Claro. Normalmente cuando yo era joven, ahora no sé cómo cambiará esta generación, tú tenías que tener una novia. Sí. Y esa novia tú la transformabas en el altar en esposa. En esposo, sí. Para tú tener esposa, tenías que tener novia. Así es. Entonces, lo mismo pasa con la sinusitis. Antes de tener una sinusitis, normalmente una persona tiene una rinitis. Una rinitis. Una rinitis. Un proceso alérgico. No, un proceso inflamatorio. Inflamatorio. Entonces, cuando la rinitis es alérgica y se descontrola, puede causar una sinusitis, lo mismo que una viral. Entonces, cuando una persona tiene sinusitis, hay que valorar varias cosas para saber si le conviene operarse, si le conviene darse tratamiento o, en algunos casos, le convienen ambas cosas. O sea que el tratamiento de la sinusitis incluye de entrada un manejo clínico. No, hay que ver yo soy muy partidario de individualizar los pacientes. Exacto. O sea, si tú tienes un paciente, lógicamente, si tú tienes un paciente con una deformidad y el agujero, la puerta por donde debe salir el moco está tapado, entonces hay que destapar. Tú le puedes dar un camión de medicamentos, le puedes dar supositorio, inhalaciones, semilla de toronja molida, lo que tú quieras. Y no va a mejorar. Ese paciente no se va a curar porque sencillamente la infección no tiene por dónde salir. O sea, que hay que individualizar, hay que conocerlo, hay que estudiarlo. A ese paciente hay que hacer el análisis de una tomografía. Sí. Y si hay un problema anatómico, es fácil. Hay un problema de forma, se opera. Hay un problema de inflamación, se le da medicamento, en sentido general. Asterisco, vámonos con el pueblo, vámonos con la línea telefónica 809-682-9850, 809-682-9850, línea local 1-833-380-0062. Son los teléfonos que vamos a hacer. Parece, para la diáspora. Sí, para los pacientes, para los amigos que nos siguen de allá. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Adelante. Lo que yo quiero preguntar es que el hijo mío
tiene un problema en un oído. Él tiene de que un pito, que tiene unos cuantos días diciéndome eso, que tiene algo raro en el oído. ¿Qué edad tiene? Tiene 19. 19 años. Normalmente a esa edad, donde se es tan joven, los trastornos de infección del tímpano y detrás del tímpano, de esa zona que llamamos oído medio, son los más frecuentes. ¿Él ha tenido gripe últimamente? No, se cayó. Ah, bueno, habría que investigar a esa edad. Sí. No estoy diciendo que eso sea lo que él tenga. Estamos hablando de estadísticas numéricas, de numeritos. ¿Verdad? Las probabilidades más frecuentes son o un tapón de cera o una infección en la parte media del oído. Así es. A los 19 años uno tiene garantía. Todavía hay garantía. Hay garantía. Hay garantía. Diga usted, se nos cayó esa llamada. Doctor, nos preguntan acá, ¿usted considera que una cosa tan deliciosa, tan agradable como rascarse los oídos es tan perjudicial como ustedes dicen? Tenemos que recordar, y no me gusta hablar de mi currículum, pero en este momento yo entiendo que cuando hablo de currículum es estudios y trabajo. Ay, no, yo pensaba que usted tenía alguna plumita. Tiene que ver con eso, pero soy anatomista también, sí, profesor de anatomía. Así es. El placer. Espérenos ahí en línea, señor. El placer, lo que el dominicano llama el gusto, sí, es dado por la cantidad de terminaciones nerviosas y nervios que tenemos. sí. El hecho de que tú tengas una zona rica en nervios y rica en producción de placer no quiere dejar dicho que tú tengas de abusar de ella. Así es. Eso puede tener muchas connotaciones. En el caso de la plumita del oído, el problema no es el gusto que usted coge con la pluma. Sí. El problema es el roce que tiene esa pluma y el daño que ese instrumento, sea pluma, peine de palito, lo que sea, le causa a la piel. O el hisopo bien, entonces, bien, bien adornado. Cuando usted está tomando placer con ese instrumento dentro de su oído, por las terminaciones nerviosas, usted lo que está haciendo es despegando la cobertura natural. Está encuerando la piel del oído, dejándola en carne viva. Es como si usted tuviera un negocio de compra-venta en un barrio marginado y le quite la ventana. Exacto. Es para que lo muden. Es para que entren. Es para que lo muden. Diga usted. Buenos días, señor. Mira, sucede que yo tengo un hijo que tiene un problema en la boca, en la lengua. Sí. Él tiene problemas psicológicos. Ok. Pero ¿qué pasa? Que él no permite que yo lo lleve al médico ni nada. Ok. Entonces yo quisiera algo para ponerle porque... Pero ¿qué es lo que usted ve? ¿Una tumoración? ¿Qué es lo que usted ve? Él no quiere enseñarme. Él me dice que se está mejorando porque yo le estaba dando sus lavados y sus cosas. Es un poco difícil porque aquí evidentemente... Pero podemos dar un consejo. ¿Cuál es la madre original de la salud? La higiene. La higiene. Entonces mi primer consejo es hay que higienizar la lengua de manera adecuada. Sí. ¿Cómo? ¿Usted se cepilla los dientes con qué? Con el cepillo de dientes. Sí. Y la pasta que usa para los dientes es una pasta de dientes. Entonces, lo mismo para la lengua. Existen cepillos de lengua que no lastiman ni causan laceraciones. Entonces, mi primer consejo es una hidratación adecuada, beber agua adecuadamente para que la saliva haga su trabajo. Ayude como... Cepillarse con un cepillo de lengua y usar una pasta de lengua. Exacto. Con agua, cepillo y pasta. Por ahí comenzamos. Diga usted, buenas. Buenos días, doctor. Además de buen médico, buen comunicador. Así es. Gracias, doctor. Yo tengo una comezón en el pabellón de la oreja, es como en el cartílago. Empezando, y fui a un otorrino, me indicó hasta antialérgico y una crema cortisona para untarme, porque en el pabellón muy lejos del interior, y continúa, me da eso desesperadamente y hasta me despierta de noche. Gracias. Bueno, si es en el pabellón habría que ver muchas cosas. Realmente tenemos la limitación de la distancia, todavía la tecnología no está tan avanzada, pero si es en un solo lado, normalmente es una dermatitis. Hay que ver muchas cosas, hay que ver si hay un problema. ¿Qué es eso, doctor? Una inflamación de la piel.
hay que ver si hay trastorno del cuero cabelludo. A veces mucho trastorno del cuero de la cabeza, de donde están los cabellos que nos peinamos, valga la redundancia. Exacto. Entonces, seguimos con el pueblo, aunque creo que había algo pendiente. Sí, con ella. Entonces, habría que ver el cuero cabelludo, ver si es solamente en la oreja o está disperso en el cuerpo, porque si hay muchas lesiones en el cuerpo, podría ser algo tan complicado como una psoriasis. Como ya un problema. Entonces, puede ver a un otorrino o pueden ver a un dermatopatólogo para que resuelvan esos problemas. Así es. Seguimos con el pueblo. Diga usted. Buenos días. ¿Cómo están Buenos ustedes? y santos días. Muy doctores, bien. Yo tengo un problema en el oído izquierdo porque eso es como si fuera un zumbido de un viento. Cuando uno pasa. Si yo, por ejemplo, voy manejando con el vidrio bajito, yo no tengo ese problema. Nada más es si estoy en la casa. Gracias, doctor. O sea, si está en la casa en silencio. En silencio, doctor, así mismo. Ah, porque eso es diferente. ¿Qué edad tiene usted? Yo soy un viejo olo con 74 años, doctor. Entonces, bienvenido al club. ¿Hace qué tiempo, mi señor? Yo tengo aproximadamente 4 meses con eso. O sea, que es reciente. Sí. ¿Usted sufre de hipertensión? ¿Usted sufre de diabetes? No, yo tomo pastillas para la presión. Exacto. Nunca está alta y no soy diabético. Pero bueno, es importante que con 4 meses, decimos aquí en República Dominicana que el PAMO con tiempo tiene cura. Así es. Estamos en un buen tiempo para hacer un buen diagnóstico, de hacerle análisis de laboratorio o revisar los análisis viejos que usted tiene y hacerle pruebas de audición. Pero hacerle con 4... Pruebas de audición. Sí, pruebas para ver el nervio del oído, pero con 4 meses hay mucha esperanza de poder tratar la causa del problema. Buenas, diga usted. Buenos días, doctores. Muchas felicidades por su programa. Muchas gracias a usted también. Adelante, buenas. Le oímos, le escuchamos y estamos atentos. Sí, parece que se le cayó la llamada. Se le cayó buenas. la llamada. Le faltó paquillitas azules para que mantuviera de pie. Buenas, diga usted. Tinito, pregúntale sobre el zumbido de oído. ¿Qué vamos a hacer los que tenemos ese problema? Usted también tiene zumbido en el oído, doctor de Champs. Parece que vamos a tener que tener un programa próximo de zumbidos de oído. Zumbido de oído. ¿Cómo se llama el zumbido que solamente lo siente, lo percibe usted? Se le llama acúfenos o tinnitus. Acúfenos o tinnitus. Normalmente cuando el acúfeno tiene mucho tiempo es porque ya hay un daño ya establecido. Es importante que todo aquel que tenga un sonido en el oído, un ruido en el oído, acuda lo más pronto posible. Porque mientras más tiempo pasa, peor es el pronóstico. Porque ya está establecido un daño. Los zumbidos en el oído hay que verificar toda la estructura del oído. Y luego, si todo está bien, hay que ver cómo está funcionando las estructuras cerebrales y la manera en que el cerebro percibe los sonidos. Ok, perfecto. La gente nos pide, un segundito, por favor, un segundito. Nos pide que a través de redes sociales que repitamos los teléfonos de cabina. Tenemos el 809-682-9850, 682-9850 y línea internacional 833-380-0062. 1-833-380-0062 para la gente de los países. Un teléfono para aquí y otro para los de allá. Y uno para los de allá. Yo creo que es el momento de irnos a una pausa, pero hay una persona que la tenemos en línea. Díganos usted, por favor. Sí, buenos días. Diga. Déjeme decirle que Junior de Chávez. Junior de Chávez. En iglesia. Sí. Y él siempre ha sido profesor, inclusive éramos como 10 profesores en la escuela bíblica, distribuyen los personal, ¿verdad? Sí. Y déjeme decirle que él era uno de los mejores profesores, pero todavía queda en mi mente cosas que él hizo en la escuela bíblica, que no fue a mí que me la dio, sino que yo lo percibí de él. Exactamente. Él recordará, por ejemplo, cuando hizo aquel drama pues bajó una camilla para a través de una cosa de cartón, pero fue bastante didáctico. Por eso él es tan bueno como profesor ahora mismo. No, y el don de gente. Yo creo que es el momento de irnos a una pausa. Todas esas llamadas que tienen nuestras líneas repletas
Vamos a llamar una vez retornemos de la pausa, señor director.